de si sabéis o en qué consiste, o si lo habéis visto o habéis oído hablar de él. Pero bueno, como siempre digo, es una pregunta un poco retórica, porque es lo que voy a intentar mostraros o explicaros. Así pues, en principio, en primer lugar, como no puede ser de otra manera, yo soy José Manuel Camaño, soy arquitecto técnico, estoy especializado, aparte en el Project Management, en materias de sostenibilidad mediante diferentes certificaciones como Passing House o BREEAM. Mi área de conocimiento, por mi investigación doctoral, está en eficiencia energética, la gestión de los procesos de ejecución de obra. Así que en esa línea, como siempre digo, como arquitecto técnico, encantado de que me hagáis preguntas orientadas no tanto a los proyectos, al desarrollo de los mismos, sino a los problemas que nos encontramos para llevarlos a cabo. ¿De acuerdo? Así que, bueno, vamos allá. He esquematizado un poco la presentación en estos 5 pasos, es decir, cuáles son los fundamentos, cómo son los procedimientos, qué posibilidades nos presentan y, por último, ventajas sobre métodos tradicionales y ejemplos en reales. Muy bien, vale. ¿Qué es BIM? Que es el primer paso, lógicamente, ya que estamos en Heritage BIM. Es algo que quiero pensar que ya os han explicado, que ya habéis visto y no os voy a aburrir con esto. ¿Por qué? Porque es un poco denso, como habéis podido escuchar o habéis podido ver. Así que vamos a ir directamente a la pregunta de ¿qué es Heritage BIM? Para esto, sí que tenemos que volver a hacer pues, una pregunta previa, que es ¿qué es Heritage? Pues es lo de siempre, anglicismos que utilizamos para decir simple y llanamente patrimonio. Es decir, bien aplicado al patrimonio histórico-artístico, constructivo, como lo queramos llamar. Entonces, un poco a modo de resumen, podemos decir que Heritage BIM no deja de ser el patrimonio, o sea, la metodología BIM aplicada al patrimonio, el modelado de nuestros edificios históricos, monumentos, etc. El concepto de qué es patrimonio, pues como todos sabemos, difiere mucho de donde nos encontremos, no solo ya en qué país, sino en qué comunidad o incluso hasta en qué provincia. Así pues, llamo patrimonio a aquello que tenga cierto valor o cierta relevancia, hecho por instituciones públicas, por colegios profesionales, etcétera. Aquí cada uno tiene su criterio, pero vamos a achacarlo a edificios con cierta antigüedad. Temas de edificios BIC, perdón, edificios históricos, de alto valor, etcétera. Hasta aquí, bueno, concepto de patrimonio no me voy a meter porque me parece que es muy complejo, pero no deja de ser una iglesia, un monumento, un edificio institucional de cierta antigüedad, etcétera. Ejemplos plausibles. Yo, como gallego, que ya se me habrá notado en el acento, uno de los tantos ejemplos que tenemos es la Catedral de Santiago, el Acueducto de Segovia, otros en otras comunidades, y el edificio Mirador, que, si no me equivoco, sigue en León. ¿Qué tiene que ver el Heritage BIM o cómo estamos cuidando a día de hoy nuestro patrimonio artístico constructivo? Los demás los desconozco, pero en este campo más o menos sí que estoy de cerca. A la hora de rehabilitar o cuidar nuestros edificios, nuestras instituciones, es verdad que solamente contamos con o bien los planos de los procesos, de cuándo se llevaron a cabo, depende de la antigüedad y el nivel de conservación de los mismos, memorias con información técnica constructiva real de las sucesivas rehabilitaciones y reformas, o lo que hayamos podido aprender a base de la historia, ¿no? ¿Qué nos ofrece la metodología BIM a diferencia? Pues herramientas y tecnologías mucho más precisas que nos permiten, pues como vemos, mapear tridimensionalmente, como veremos en esta masterclass. Podemos contar con modelos enriquecidos con mucha información en varias dimensiones, y esto es un poco complejo de entender, pero no deja de ser que en un único archivo o en una sucesión de archivos o una carpeta de información vamos a contar con mucha más información de la que jamás hayamos podido disponer de otros medios si no fuera casi contando con almacenes o archivadores de gran volumen, por hacer unos símiles físicos en cuanto a volumetría. Así como algo muy interesante que es ver de primera mano y participar en la secuencia histórica constructiva de estos proyectos. Es decir, ahora cuando pensamos, pongo uno de los ejemplos, la Catedral de Santiago, pues bueno, es la catedral que tenemos a día de hoy, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque tengo unos planos, porque tengo unos documentos, pero como todos los edificios religiosos, han sufrido una gran evolución en el tiempo, mejoras, bueno, lo que tampoco voy a aburrir con todo el proceso de exhibicionismo constructivo a lo largo de los siglos,
pero en estos proyectos BIM podemos sacar adelante un histórico constructivo y aprender desde el punto de vista estructural y de materiales un montón. ¿Por qué digo esto? ¿Y cómo lo vamos a ver con un ejemplo? La diferencia fundamental es, a día de hoy, un ejemplo, el tímpano de la adoración de los magos en uno de los pórticos de la catedral, pues digamos que lo podemos tener documentado con información genérica de planos, bocetos, fotografías, etcétera. ¿Qué hace que el Heritage BIM? ¿Qué nos permite? Pues cambiar esa perspectiva, ese conocimiento, esa manera de verlo, por modelos tridimensionales, digitalizados, con un nivel de detalle inviable a día de hoy por otros métodos desde el punto de vista económico o de tiempo. Si tenemos que hacer réplicas de esta precisión y esta calidad por otros medios, bueno, ya vemos lo que está llevando la Sagrada Familia. Sin embargo, con herramientas y procedimientos que veremos, podemos aunar todos estos puntos, toda esta información y utilizarla en nuestro beneficio para la conservación. Esto que estáis viendo es lo que vamos a decir que es una de las tecnologías junto a la fotogrametría, que es la nube de puntos. Es decir, ¿cómo logramos esto? ¿Cómo podemos pasar de elementos físicos que tenemos a no solo 2D, como se hizo toda la vida, sino a elementos tridimensionales? Pues mediante el uso de las nubes de puntos o los point clouds. ¿Qué es? Descripción genérica rápida. Conjunto de vértices en un sistema tridimensional de coordenadas que representa y defiende una geometría concreta de un edificio, una infraestructura, local comercial o cualquier espacio. Es decir, una sucesión de vértices debidamente organizados. Un vértice no deja de ser una información de 3 coordenadas. La sucesión de vértices forman caras y la formación de caras, pues a una más información aún así de colores y superficies, lo que da lugar a los volúmenes como el que habéis visto. Esta nube de puntos lo que nos permite, al contrario de otros procesos de medición o de toma de datos, es que tenemos una información infinitamente superior, porque estamos hablando de milímetros. Es muy útil para corroborar el estado de las obras, porque lo podemos hacer durante diferentes fases de obra, no solo al inicio. En oficina técnica, como vemos, nos da un montón de información sin tener que desplazarnos, y algo que veremos más adelante, que es incluso que no tenemos por qué estar cerca de los proyectos que estamos rehabilitando. Es decir, se abre la frontera a que especialistas en ciertos materiales constructivos, soluciones constructivas o patrimonio histórico arquitectónico de diferentes países puedan participar como si estuvieran aquí en tiempo real. ¿Por qué? Porque tienen modelos o gemelos digitales en sus ordenadores. Así pues, nos permite mejorar mucho en cuanto a proveedores con mediciones exactas, es decir, saber lo que vamos a hacer bien, y planificaciones de obra, que es un poco lo que a mí me gusta, es decir, contar con la información real. ¿Cómo se logra esto? Este es uno de los tantos equipos que hay para la obtención de mediciones de puntos y, bueno, de nubes de puntos y demás. Es un equipo de Leica y, como veis, es capaz en un solo segundo de tomar 360.000 puntos, con alta calidad junto con las imágenes panorámicas. Incluso tiene posibilidades de, como se ve, de imágenes térmicas, lo cual para la rehabilitación es bestial obtener esta información, no solo documental en un informe anexo, sino el propio elemento nos dice toda esta cantidad de información. Y se obtiene en tiempo real, es decir, una vez escaneado el modelo, ya lo tenemos. Quiere decir, se sube a la nube, se comparte, punto y final. Funcionamiento, no os voy a aburrir porque al final es una tecnología relativamente sencilla, pero bueno, no deja de ser un equipo que tiene un espejo, gira a alta velocidad, lanza un láser, recibe por esos tiempos de longitud de onda del láser cuando vuelve la distancia a la que se encuentra, captura foto y se hace el mapeado. Exterior o interior. Ejemplos como tenemos en pantalla, además de la propia marca Leica, fuera de un monumento religioso cristiano o en su parte interior. No deja de ser un elemento así de sencillo. ¿Qué nos permite? Aparte de, bueno, las fotografías, en este caso es una de dron, esto de momento no vuela, pero en lo que vemos a la derecha es precisamente esa recreación del recorrido a tomar. Es decir, tenemos información tridimensional de dónde se ha puesto, como si fuera un teodolito óptico de toda la vida o un taquímetro, pero con toda la información del entorno que os podéis imaginar. Es decir, tenemos un mapeado digital exterior o interior, depende de dónde lo vayamos poniendo. Y esta imagen, la primera, sí que no está sacada con dron, está sacada del modelo 3D que hemos realizado con este dispositivo. Y la de la derecha, lo mismo. Como decía, esto nos permite poder gestionar, participar en grupos y rehabilitar patrimonio de todo el planeta. Es decir, no solo lo que tenemos enfrente o donde nos movemos. Estamos en un mundo digital, estamos en un mundo en cloud,
todo está en la nube a día de hoy. Como anécdota, ¿qué es esto de las nubes de puntos? Para hablar con más detalle. Este es un ejemplo que viene en el software, además de Autodesk, que es uno de los que a mí más me gustan por sencillez de uso, pero para que os hagáis una idea y no ser tanto de patrimonio, este es el ejemplo de un taller que viene. Lo que veis a la izquierda es ese modelo tridimensional, a la derecha el modelo tridimensional, pero para que veáis la densidad de la nube de puntos tan brutal, es esa sucesión de esa información ubicada en el espacio. Es decir, con esto, nosotros lo que vamos a poder hacer, que es el siguiente paso, y lo veremos ahora, es precisamente recrear esos volúmenes en nuestros proyectos digitales. Es decir, justo en los de la metodología BIM, aunque no sea metodología BIM integral, pero en las partes de desarrollo del proyecto. Este es otro ejemplo, también muy sencillo, porque lo que intento sobre todo con esto de la gestión del patrimonio, metodología BIM, es daros muchos ejemplos reales, muchas imágenes. Este, por ejemplo, sí que es verdad que es un local antiguo, es decir, dentro de un edificio histórico, y lo que se quería hacer es una rehabilitación del local comercial, y para localizar la información que tenemos ahí de instalaciones, alturas y volúmenes, pues bueno, método tradicional, cinta y láser. Con esto, pues nada, en media hora, los 5 o 6 puntos donde los situamos, nos da el volumen, la planta, y cuando ya lo tenemos importado, en nuestro proyecto en Revit, también como herramienta un poco principal, como piedra angular de la metodología BIM, es decir, el programa de diseño. Aquí así que hago un paréntesis, porque yo utilizo Revit por formación profesional, de muchos años utilizándolo, pero la metodología es la misma con Allplan, con Archicad, con cualquier otro software. Pero bueno, lo que tenemos es la nube ya en nuestro espacio digital. Es decir, aún no hemos empezado el proyecto de rehabilitación, de restauración o conservación, pero ya tenemos nuestro proyecto en nuestra oficina, estemos donde estemos, que nos permite sacar secciones, nos permite sacar alzados, nos permite ver toda clase de detalles que sean de nuestro interés. Lo que veis por ahí, pues esos pilares, esos cerramientos de envolvente, el pavimento, maquinaria que había en el momento de capturar, para que veáis el nivel de detalle, como hay ahí un traspalé, por ejemplo, o otras personas, miráis el chaleco como llama la atención. Pero bueno, tenemos nuestra copia digital, de la que podemos hacer secciones, vistas, etc. No solo locales interiores, sino un ejemplo como el que tenéis aquí del Forge 42, perdón, del Market de Brownsville, que esto es en Pensilvania, Estados Unidos, como todo un grupo de edificios de fachadas antiguas en estado de demolición, por decirlo de alguna manera, podemos contar con nuestra copia digital integral para poder hacer ese estudio en detalle de rehabilitación. Entonces, cuando ya contamos con toda la información, es cuando ya podemos hacer un proyecto como es este, propuesta de rehabilitación, debidamente detallada y gestionada, con un montón de datos, no solo volumétricos, sino estructurales, por decir alguno. Como anécdota de la figura del vídeo que vimos antes, bueno, la figura de la Catedral de Santiago, solamente esta escultura, esta obra, tiene casi 1,5 millones de triángulos, es decir, casi 720.000 vértices solo este elemento. Pensar en todo lo que puede suponer una catedral, lo que puede suponer un convento, un pazo, etc. O sea, todos los detalles, todas las piedras detalladas. ¿Qué nos permite? Pues que cuando lo tenemos digitalizado podemos movernos por el modelo y tomar un montón de decisiones o tomarlas terceros que no han estado en la visita de obra o no han estado en el proceso de captación de información y cuentan con un modelo para fijarse y analizar cada uno de los detalles de relevancia. Es decir, un edificio histórico como el que estáis viendo en pantalla lo tenemos perfectamente seccionado y no se nos olvida ni un solo detalle. Es decir, las mediciones no fallan en oficina, como suele ser a veces un escalón, me falló, ostras, me faltan unos centímetros, es que el edificio estaba un poco torcido y nos llevamos esas sorpresas de que hace 200 años los edificios no estaban hechos con escuadra de cartabón. Había ciertos desplomes, desviajes que no solemos medir y suelen cantar cuando intentamos tomar las mediciones. Importante, y esto me parece muy interesante, saber que esto que estamos haciendo es algo diferente al replanteo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces se cae en el error de decir, bueno, es que esto es replantear el proyecto. Hay que recordar que replantear consiste en trazar o marcar sobre el terreno o sobre un elemento constructivo todos los elementos de la obra que se describen en el proyecto. Es decir, esto es una fase, el replanteo es una fase posterior a la elaboración del proyecto. Es decir, nosotros ya tenemos nuestro proyecto y hay una persona que está comprobando si encaja, 2 personas o 7 personas, si es muy importante. Así que es importante saber que lo que estamos haciendo es
obtener la información del proyecto real como si estuviéramos en él, no replanteando. O sea, un poco el lenguaje técnico como a mí me gusta. Y tampoco son datos de campo, que es otra definición radicalmente diferente. Es decir, los datos de campo es en las primeras fases de cualquier trabajo, tras una preparación de gabinete, se trata de localizar y registrar una serie de puntos en el terreno. Es decir, esto casi es previo a lo que estamos viendo de replanteo porque es datar la ubicación. Algo muy, vamos a decir, típico o muy simplificado en esta escena de proyecto, arquitecto, quiero decir, arquitecto, promotor, lo que fuera, y bueno, mediciones en replanteo muy sencillas. Es decir, esto no es un replanteo, es solamente tomar datos y tal. Pero bueno, ¿cómo se llega hasta aquí? ¿Cómo se le da utilidad? ¿Cómo se encaja en nuestros procesos de proyecto? ¿Cómo lo sacamos adelante? Es decir, está muy bien visualmente, es espectacular, pero ¿para qué sirve? Pues es muy importante precisamente hablar de un método tradicional, un BIM, y cómo tenemos que desarrollar nuestro propio procedimiento en función de cada proyecto. Y esto es lo importante. En la construcción tradicional, un poco a grandes rasgos, por intentar encajar toda esta información, tenemos lo de siempre. Un cliente, sea el que sea, administración pública, el Vaticano, como quien dice, un particular. Se pone en contacto con un equipo de arquitectura, hace su propuesta, luego pasa al equipo de construcción y es cuando vienen las manos a la cabeza. Es que no me encaja, si me encaja, bueno, yo te he dado mi proyecto, ahí lo tienes, ¿no? Hasta aquí lo de siempre. La metodología BIM sí que es verdad que reorganiza y lo que hace es un sistema mucho más colaborativo de toda la información. Es decir, el cliente está hablando con el BIM manager, que habla con el equipo de arquitectura, con el equipo de construcción, estamos todos en consonancia, hablamos de nuestros puntos fuertes y débiles, colaboramos y participamos en el proyecto de desarrollo. Esto es muy importante porque los proveedores de la obra también participan en ciertas fases del desarrollo del proyecto y aportan su experiencia. No cuando estamos ya en obra y ya está firmado el contrato, sino durante la fase de proyecto. Esto nos ahorra muchos problemas. ¿Por qué digo esto? Porque el Heritage BIM lo que nos permite es precisamente en algo tan difícil y cada día más como es la rehabilitación, la restauración y la conservación del patrimonio, hacer que profesionales, canteros, por ejemplo, participen en fases iniciales y no solo como consejo al final. Así es que es muy importante cuando nos enfrentamos a cierto proyecto, porque no es lo mismo un puente romano que una sinagoga, que una iglesia o un edificio residencial de hace 300 años. Cada proyecto tiene su propio procedimiento. Tendremos que crear nuestro esquema de procesos específicos donde la experiencia del Departamento de Diseño y Arquitectura cobra valor más que nunca, compendiar toda la información que tiene pues, ese proyecto, el estado del arte, es decir, buscar toda la información fuera borda de lo que vamos a hacer, analizar los objetivos a alcanzar, es decir, el alcance de nuestro proyecto, que esto es muy importante porque vemos tantos medios, tanta tecnología y tantas utilidades que a veces nos despistamos, lo de siempre. Siempre comento el mismo ejemplo. Un papel y un lápiz son una fuente inagotable de posibilidades, pero no es lo mismo que lo utilice yo a que lo utilice Pablo Picasso. Es decir, él tiene unos objetivos y unas habilidades y yo tengo otras. No tenemos las mismas. Pero si yo me marco qué quiero hacer con el papel y el lápiz, puede ser tan valioso o más como lo que podría hacer Pablo Picasso, guardando las enormes distancias que nos separan, ¿no? Faltaría más. Pero es muy importante saber qué información vamos a generar al principio y o sea, en el proyecto BIM, cómo vamos a utilizar esa información o qué queremos modelar. Porque si no es tiempo y recursos que también vamos a perder, ¿no? Y los objetivos, como digo, finales, que es eso, qué documentación para quién es. Es decir, podemos recrear una catedral entera, pero si lo que nos piden es limpiar solo la fachada, pues bueno, tampoco hay que llegar al púlpito y tenerlo perfectamente desarrollado. Ejemplo de procedimiento, muy importante y para mí la diapositiva más importante de lo que os voy a enseñar. Entender y os voy a explicar paso por paso en qué consiste todo esto. Nosotros partimos del inicio, ¿no? Vamos a rehabilitar, pues como digo, un monumento histórico. Tenemos que generar el BEP. El BEP es el BIM Execution Plan, es decir, esa guía de instrucciones que va a unar toda la información y los objetivos que vamos a marcar consensuados con management, con promotor, con licitador, etcétera. Objetivos reales, bien marcados y hablando porque tenemos que hablar las cosas, porque si no luego vienen los sustos. Después de eso, hacemos el modelo, empezamos a modelar, definimos unos orígenes del proyecto, es decir, lo geolocalizamos, insertamos la nube de puntos que se ha creado, es decir, que según el BEP ha sido necesario desarrollar, es decir, en qué puntos del edificio, imaginaos pues eso. Reitero mucho la Catedral de Santiago porque es un proyecto que he tenido relativamente cerca,
y digo, bueno, pues aquí la ponemos, y queremos toda la nave central, las laterales y estas son. Vale, pues esa es la nube de puntos que desarrollamos y vamos a utilizar en nuestro proyecto. Generamos las vistas de la nube de puntos, es decir, ya en nuestro programa de modelado limpiamos la nube y quitamos lo que no necesitamos, es decir, proceso de limpieza, y es cuando realizamos el inventario. Es decir, ya tenemos nuestro gemelo digital y vamos a decir, bueno, pues esto es interesante, esto es lo que vamos a duplicar, esto es lo que vamos a hacer, etcétera. Y empezamos un proceso de duplicado virtual. Analizamos toda la información histórica que hay por fuera, es decir, lo que sabemos, y vemos aspectos estructurales, de producción, marcas de cantero, que me encanta ese tema. Empezamos a descubrir todas estas cosas históricas y empezamos a crear un inventario para incluirlo en nuestro futuro proyecto. Entonces generamos, a partir de ahí, de toda esa experiencia viendo el proyecto, la información histórica por fases. Es decir, la Catedral de Santiago, que tiene más de 600 años, pues podemos documentar más o menos esas diferentes fases. Pues cuando se hizo este campanario, cuando se hizo esta fachada, cuando se hizo el Pórtico de la Gloria, cuando se hizo la puerta de no sé qué, etcétera. Entonces, en Revit, dentro del BIM, podemos crear esas diferentes fases. Entonces, a partir de la nube de puntos, podemos ver y descubrir cómo y de qué manera pues, ha ido creciendo el edificio y vamos dejando constancia por las fases que vamos elaborando. ¿Por qué digo esto? Porque a lo mejor queremos hacer una reconstrucción de una fase previa al proyecto actual, porque tenemos una información en 2D, en planos, en memorias, la hemos incorporado a nuestro proyecto digital y, oh sorpresa, resulta que ahora podemos empezar a trabajar y empezamos a entender cosas que pensábamos que se habían olvidado. ¿Por qué? Porque estamos en una fase inexistente a día de hoy de la catedral, por decirlo de alguna manera. Un ala que no se había construido todavía o una zona vamos a decir, de tumbas, y dices, ostras, mira, pues fue por este motivo y nos encaja aquí, mirar, artículo científico basado en esto. Categorizamos los elementos, que es el siguiente paso, es decir, cómo queremos pensar, si por elementos constructivos, si por materiales, por zonas, es decir, clasificamos y organizamos según los requisitos. Y es cuando ya empezamos el punto más interesante. Empezamos a descubrir las patologías que tiene el proyecto a un nivel de precisión que no habíamos imaginado, porque mediante las imágenes y la nube de puntos empezamos a descubrir mohos, materiales biológicos no detectados previamente, fisuraciones, estados de la piedra o de los materiales que no encajan con otros de otras zonas del edificio. Empezamos a descubrir fallos que podemos encajar precisamente en las fases que hemos hablado antes. Y es cuando empezamos a hacer un catálogo de las patologías. Y esto es muy espectacular porque podemos empezar a documentar históricamente, en función de toda la información, los modelos e incluso evoluciones de estas piezas. Es decir, cuando ya lo tenemos en el mundo digital, podemos empezar a utilizar programas de soleamiento, de eficiencia energética, de cálculo estructural, y empezamos a comprender movimientos a lo largo de los siglos de nuestros edificios que de otra manera eran solo teóricos. Aquí tenemos volúmenes, tenemos masas, tenemos geometrías con unos niveles muy brutales que nos permite incluso el día de mañana prever qué es lo que puede llegar a suceder, como están haciendo, por ejemplo, con la torre de Pisa, que no se cae, sino que cada vez tiene menos inclinación, precisamente porque son capaces de prever lo que va a suceder en base a los materiales. Con estas evaluaciones de las patologías, ya es cuando podemos empezar a arrojar de una manera profesional con mayúsculas propuestas reales sobre los objetivos de nuestro proyecto, si rehabilitarlo, si restaurarlo o si demolerlo. Ahí ya cada uno según los resultados de los informes. Y es cuando ya tenemos nuestro modelo BIM generado. Es decir, con toda la información hemos ido poco a poco generando un proyecto súper completo que aúna precisamente toda esta información. Y es eso, como digo, ya tenemos las propuestas y tenemos nuestro proyecto de Heritage BIM elaborado sin darnos cuenta después de varias semanas de trabajo. Con esto tenemos un inventario brutal de toda la información y una documentación a lo largo del tiempo, del espacio y de los costes y hasta de la historia de la humanidad. Los puntos que os marco del 1 al 5, y me faltaba el 6, bueno, que ya es el modelo final, precisamente lo que viene a ser es cómo documentamos la información, cuáles son las propuestas de rehabilitación, el modelo BIM actual, bueno, la rehabilitación, la documentación técnica y el proyecto final. Un poco como los steps más importantes. Esto es importante, crearse este concepto de esquema y objetivos a la hora de abordar los proyectos. Pero bueno, un poco volviendo al método tradicional, si me hacéis la pregunta, oye José, entonces, ¿cuándo tenemos que hacer estas 9 puntos o cómo se encargan o en qué momento de la fase? Yo creo que es un poco después de cuando ya tenemos planificado lo que queremos hacer o tenemos en la cabeza que, bueno, este puente tenemos que restaurarlo, estos son los objetivos, entonces vamos a ver cómo está el proyecto.
Entonces ya elaboramos ahí la nube de puntos y ya se empieza todo el proceso de proyecto, diseño, propuestas y bueno, ejecución. Os comento lo de dentro de construcción, elaboración de la nube de puntos, porque nos permite también ir documentando en las fases que os hablaba antes mientras estamos en el proyecto de ejecución. Es decir, vosotros estáis rehabilitando el edificio y decís, bueno, es que vamos a poner una nueva viga, vamos a sustituir una clave de un pórtico, vamos a sustituir no sé qué, y queremos documentar el antes y el después. Pues hacemos la misma nube de puntos, queda geolocalizada, queda temporalmente referenciada y tenéis un proyecto todavía más complejo, no por un informe emitido por un técnico de viva voz o de palabra, sino con imágenes, hechos y volúmenes y toda la información técnica relevante que además lo vamos a ver ahora muy brevemente. Esto es método tradicional. Dentro de la metodología BIM, si estáis un poco más versados y conocéis algo llamado los usos BIM, en base a la metodología de Pensilvania del desarrollo de los proyectos BIM, se clasifican, bueno, hay una serie de usos, es decir, ¿para qué nos sirve el BIM? Donde veis, bueno, estimación de costes, programación, el diseño de autor, coordinación, bla, 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 bla. Este uso BIM en concepto de la nube de puntos encajaría en el modelo de condiciones existente, lo cual se aplica a todas las fases del proyecto. Esto raya un poco con el project management, así que es muy interesante, al menos para mí. Pero bueno, por no aburriros con los temas de las fases y demás, decir que aplica a todo. Si lo tenéis un poco organizado también, la cabeza por la experiencia en cuanto a los usos BIM, es decir, esto de, bueno, el 3D es el modelo, el 4D es el tiempo, el 5D es el coste, 6 de la sostenibilidad, tal. Pues el modelo BIM en principio encajaría en planificación y luego, dentro de ese uso, o sea, dentro del boceto, pero bueno, luego se arrastraría en la fase de modelo también. Otro esquema interesante, un poco de método, de cómo avanzar, cómo desarrollar, a raíz de lo que hemos visto antes, es precisamente que una vez que tenemos la nube de puntos, pues bueno, empezamos, esto es un poco más genérico, ¿no? Pero empezamos ya a modelar las condiciones existentes, verificamos que está bien, perfecto, pues nada, lo cargamos en el grupo, en el modelo colaborativo, porque es lo que digo de organizar el proyecto en función de las necesidades. Es decir, en este caso es un esquema que tengo organizado para un proyecto de un edificio un poco existente en uso, ¿no? Vamos a ir con instalaciones, con climatización, con arquitectura o estructura. Si, por ejemplo, vais a digitalizar un puente o una acera romana o algo por el estilo, pues bueno, no tiene instalaciones, pero sí que tiene arquitectura, lo cargaremos en nuestro modelo. O sea, bueno, lo que quería expresar era, si tengo un modelo dividido por fases o por los objetivos que yo busque, iremos mejorando cada una de esas partes o complementándolo. En este caso, como digo, bueno, pues oye, que está la arquitectura, venga, la cargo en el modelo central. Que están las instalaciones, la cargo. Que está eso, el PCI, lo cargo. Y voy comprando mi proyecto. ¿Y qué significa este esquema? Pues que puedo dividir la actuación en la que nos encontramos en diferentes grupos de trabajo. Entonces, no tenemos que estar ni en el mismo estudio, sino que podemos estar en diferentes países y cada uno se encarga de un área concreta de esta nube de puntos o de este proyecto. No solo decir en la catedral, bueno, tu fachada, yo a la norte y yo a la sur, sino que yo cimentaciones, pues vidrieras, el otro pórtico y el otro no sé cuánto. Sí, podemos hacer un montón de divisiones previamente acordadas. Es decir, las posibilidades son enormes. Como decía, las fases, un poco por ver en este ejemplo muy rápido. De la nube de puntos que veíamos antes, es tan sencillo como que yo modelo las condiciones actuales, es decir, empiezo en el en el programa de modelado, a hacer pues, los alzados, las plantas, las secciones, lo que quiera, y acabo teniendo pues el volumen ya digitalizado. En función de este, que es relativamente sencillo, que son líneas rectas, nada, más que lo que estamos viendo, modelar y poco más. Y si no, es más dedicación dentro de otros aspectos más difíciles de representar, ¿no? Por ejemplo, en esta moldura, también lo que uno en esta imagen, es lo que os quería decir de que frente a la foto de la moldura, por decir de alguna manera, de la ornamentación de nuestro proyecto, yo dentro de Revit tengo y puedo crear un montón de información y parámetros específicos. Yo aquí, en este concretamente, pues he creado unos cuantos ejemplos donde dice que esa pieza en concreto yo le puedo decir el estado actual, el estado estructural, el estado de los materiales, la fecha de construcción, última rehabilitación, requisitos de mantenimiento, pero puedo añadir todo lo que se me ocurra. ¿Quién la construyó? ¿Quién la puso ahí? ¿Quién la mantuvo por última vez? No sé. Eh, la constructora que lo rehabilitó, si es original, si no lo es, el peso, la densidad, la masa. Puedo añadir toda la información sin límite que a mí se me ocurra. Y esto es, pues como digo, brutal y
y nos aporta un montón de posibilidades a la hora de catalogar nuestro patrimonio. Porque imaginaos si de este mismo elemento pinchando todo lo que nos podría decir, hasta en qué películas ha salido, si salió en alguna serie, si se utiliza en algún fondo corporativo, etcétera. Lo que tiene la nube de puntos, aparte de que nos ha podido digitalizar, es precisamente que nos da un montón de info sobre, con fotografías panorámicas 360. No solo fotografías, sino fotografías volumétricas donde podemos medir, si tenemos alguna duda, sobre la foto, no sobre el modelo 3D, las dimensiones, con precisiones, como veis, de milímetros. Es decir, si este bloque de hormigón dentro de un edificio histórico, como veis ahí el ladrillo a la derecha, tal, vemos que tiene 0,879, este nivel de precisión yo a mano me cuesta llegar. Pero bueno, queda automáticamente hecho y con el software que vamos a tener, que os lo enseño ahora mismo, podemos revisar cualquier dato relevante. Y además, lo pongo muy interesante el tema de ser independientes. A lo mejor a veces me pregunta qué significa. Y es que no tengo que coger el teléfono para hacer ciertas preguntas. Es decir, oye, ¿me puedes mirar eso? Ostras, se me ha pasado lo otro. Oye, ¿tú te acuerdas de aquello? No. Ya tienes toda la información sobre la mesa y aunque estés en un grupo colaborativo, puedes ser independiente en tus tareas. Y esto es muy, muy, muy importante. Porque la gente tiene ganas de trabajar, pero lo que necesita son los medios para trabajar. En este caso, como veis, recordaréis la planta, lo que estábamos viendo antes, precisamente es esa planta y los diferentes puntos donde se tomaron el levantamiento de la nube de puntos. Entonces, yo puedo pinchar en cada una de ellas y ver toda la información que estoy teniendo en pantalla, como la fotografía, dónde están los otros puntos dentro de esa imagen 3D, como si fuera Google Street View como referente, y poder moverme por el local sin problemas, por todas las plantas o por el exterior. Y podemos mover, girar, subir y bajar y no nos falla, pues nada, no se nos olvida nada, no hay que hacer no hay que hacer varias visitas al local periódicamente. Hasta se puede pedir en el proyecto en el que se está que actualicen semanalmente esta información y el equipo de arquitectura o de dirección de obra no tiene que estar supervisando la obra físicamente. Puede estar viendo desde su oficina tranquilamente cómo avanza el seguimiento, lo cual cambia mucho las reglas de juego de la construcción tradicional. El software, un poco por simplificar ya en esta parte de las ventajas, esto es un poco la tríada principal. Hay más herramientas, yo no me ato con nada ni con nadie, pero soy profesional, es decir, utilizo lo que me funciona. Para experimentar está la universidad y para trabajar está el mundo laboral. Es decir, a mí Autodesk Recap Pro me funciona muy bien, el Sten2 Go también y el BIM 360 fantástico porque es un servidor en la nube de la información. Los vamos a ver ahora. Todo ello, pues un equipo fantástico para manejar en red. ¿Qué es cada uno? Uno no deja de ser un visor o gestión de la información de la nube que hemos creado, nos permite mover el modelo. El siguiente es precisamente el almacén de la información de las capturas y de las nubes creadas, de las imágenes 360 elaboradas. Y el último es el Revit, que es donde estamos creando la nube, donde la hemos cargado y demás. El 360 es un almacén en la nube, que además es Autodesk, y el cual nos permite, pues, tenerlo para visualizar, como veis, desde una página web. En este caso, unas oficinas en Quito, en un edificio histórico, y yo tan ricamente, desde donde me encuentro, puedo comprobar, darle vueltas y ver el archivo de diseño y de propuesta. No solo en sí en conjunto, sino por cada uno de los elementos desde Internet, es decir, desde mi navegador. ¿Y qué significa? Puedo estar en mi oficina, puedo estar en mi casa, puedo estar en una cafetería o desde el móvil. Y esto es lo bestial. Puedo continuar y seguir trabajando de una manera deslocalizada en proyectos tan importantes como es la rehabilitación del patrimonio histórico, en lugar de estar a pie de obra constantemente. Por eso, ya un poco como resumen de las ventajas que nos supone, es muy importante tener un flujo de trabajo optimizado y tenerlo claro. Es decir, hay muchos medios, hay mucha tecnología y es muy importante cerrar el foco sobre a qué nos vamos a dedicar en cada proyecto. Parte positiva, la información es muy completa y actualizada, pero hay que saber utilizarlo. A veces también podemos morir lapidados debajo de un montón de información. O sea, hay que saber controlarlo y esto es precisamente lo que nos da el PEP. Esto nos permite pues, la reducción del tiempo de búsqueda de datos, porque es que al final no solo buscas de manera visual con los ojos, sino es que puedes introducir textos, es decir, pórticos, vigas, maderas, y te aparece todo el abanico de información en la nube o en el propio proyecto de Revit y puedes hacer clasificaciones inmediatas. Yo si os digo que me clasifiquéis las piedras de la Catedral de Santiago por volumen o por
tono de la piedra, claro, ya pensáis en eso, puede ser un par de meses. Pero si os digo que si la tenemos en Revit debidamente modelada, me lleva 30 minutos porque he tenido que descansar 15, pues en 15 minutos resulta que tenemos catalogado por peso o por volumen o por tono piezas de proyectos históricos artísticos. Y esto es inimaginable de otra manera. Posibilidades de múltiples propuestas, lo que os digo. Tenemos un modelo en el que podemos jugar, podemos darle vueltas, podemos dedicarle el tiempo necesario o participar con diferentes estudios. Es decir, las posibilidades son infinitas al tener tanta información. La precisión es infinitamente más alta que con método tradicional, por lo que digo, estas máquinas tienen precisiones de milímetros frente al ser humano, que es perfecto en su imperfección. La ventaja de ser un registro en cloud es que es accesible desde todo el mundo, que es lo que digo. Puedes trabajar con un equipo de Colombia, de Estados Unidos y de México y no pasa nada. No tienes que mandar un correo, sino es que está en la nube accesible. Y otra cosa muy potente es el facility management que nos permite. Es decir, este es el mantenimiento de los edificios, es decir, el estado en uso, y da un montón de información a las empresas encargadas de mantenimiento o a los usuarios. Por último, esa gran capacidad de un inventario súper detallado del proyecto y de los elementos que lo componen. Es decir, no solo elementos constructivos arquitectónicos, sino mobiliario, decoraciones, acabados, propuestas, etcétera. Es decir, el abanico de posibilidades es enorme y solamente tenemos que encontrar el uso real, viable. Ejemplos. Os voy a poner un par de ejemplos de posibilidades, opciones y capacidades que hay con estos proyectos de una manera muy sencilla, incluso el último que es a nivel mío, o sea, a nivel personal profesional. El primero, si alguna persona ha visitado, vamos a ver, en Roma, está en la vía del Corso, vale. Este edificio ha sido escaneado, se ha modelado y se ha diseñado la propuesta interior. Es decir, se ha rehabilitado, se ha restaurado todo desde aquí. Está en Italia, lo hemos hecho todo desde aquí y apenas se hicieron 2 visitas, como quien dice, para la fase de proyecto. Para lo de la obra es otro tema bastante más largo. Pero pensar en este tipo de edificios es lo que nos permite imaginar hacer el alzado de este proyecto. Si lo habéis hecho alguna vez, edificios con esta complejidad artística, lleva tiempo y solemos equivocarnos. De la otra manera, volumen. O sea, con una nube de puntos bien desarrollada y un proyecto bien organizado, es un verdadero lujo y privilegio poder participar. Catedral de Santiago, pasar de ver el Pórtico de la Gloria como lo teníamos a como lo tenemos ahora rehabilitado, gracias a un trabajo de oficina a partir de las nubes de puntos y digitalización de los proyectos. En este caso, como veis, bueno, vulgarmente llamado Santo de los Croquis, por decirlo como anécdota, veis el nivel de detalle que tiene y esta pieza modelada y dando toda la información que queremos, pues es espectacular. No solo esta pieza como anécdota, sino todas las piezas de la catedral. Tener un archivo en la nube y además público, pues pensar lo que permite. Posibilidades de mantenimiento, conservación y estado infinitas. Dios no lo quiera, por si pasa algo y ya no está la catedral, tenemos la capacidad de hacer una réplica y un duplicado exacto, de la catedral o de cualquiera de sus piezas. Ejemplo, como tenemos en pantalla, Pórtico de la Gloria nos ha permitido precisamente, primera labor documental, oye, cómo son los pórticos, cómo son las partes, cómo son los elementos, qué patologías tiene, estudio de policromías y claro, oh sorpresa, resulta que la catedral no era así, no era en blanco y negro, resulta que tenía algo llamado policromías. Entonces, su debida clasificación y orden nos ha permitido, y escaneado, nos permite pasar del estado actual a un modelo 3D, a un debate muy interesante que es cómo eran las policromías originales. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos un registro, tenemos infrarrojos, tenemos análisis térmico que hemos hecho con la nube y a lo mejor era este, a lo mejor era este o a lo mejor era este. Y esto a raíz de debates entre los profesionales al estar precisamente trabajando en este modelo in situ y con la información que se ha tenido bueno, de manera digital. Pero que nos permite crear alternaciones, propuestas y, bueno, pues como digo, jugar y cambiar y hasta ver qué puede quedar mejor aunque no fue el original. Y no solo eso, estudios de, oye, cómo le afecta la luz, cómo le afectan los materiales, qué opciones, cuánto nos cuesta, porque hacemos cuantificaciones de los materiales, planificación, o sea, es bestial las vertientes profesionales que abarca. Otro ejemplo muy sencillo, como estaba hablando antes, en este caso este edificio ya no está.
La foto de la derecha era antes de demolición, si no me equivoco. Esta es la United Station. Y el de la izquierda, pues bueno, el que había sido escaneado antes de ese proceso. Nos queda el edificio como era. Y esto es espectacular. Por último, ejemplo interesante. No todos son edificios. También podemos hablar de esculturas, bustos, bueno, elementos ornamentales concretos. En este caso, busto del autor Valle Inclán. Se encuentra nada más aquí en Coruña, en mi ciudad. Y en este proyecto personal, precisamente, lo que hice fue su escaneado, su representación digital. Es decir, este es el modelo y una vez que lo he hecho, me ha permitido contar con él en digital. O sea, este es una autoría mía concreta. Como veis, me permite no solo contar con este modelo, sino que lo puedo utilizar en animaciones, lo puedo ver en detalle, con gran precisión, e incluso escanear los materiales y los reflejos, los brillos y todo lo que supone. Hacer un análisis a lo largo del tiempo o incluso cómo le puede afectar, pues como decía, rayos solares. Como decía, en el programa, una vez escaneado, yo ya lo tengo en digital. Ya tengo el millón de vértices que debe tener, el millón de triángulos y con las texturas escaneadas tengo el modelo digitalizado totalmente.